Cuando Julien Alfred se acomodó en los bloques de salida en el Stade de France durante los Juegos Olímpicos de París 2024, el ambiente estaba cargado de expectativa. El mundo del atletismo sabía que era una velocista peligrosa, una atleta en ascenso con resultados impresionantes en la temporada previa. Sin embargo, pocos imaginaban que en cuestión de carrera, sino la historia completa de su país. Representando a Saint-Lucia, una nación caribeña con menos de 200.000 habitantes y sin medallas olímpicas en su historia, Alfred no llegaba como favorita absoluta. Las cámaras estaban enfocadas principalmente en figuras consolidadas como Zachary Richardson y Melissa Jefferson, representantes de una potencia histórica en la velocidad femenina. Pero las finales olímpicas no se deciden por reputación. Se deciden por ejecución. Desde el disparo inicial, Alfred mostró una reacción limpia y explosiva. Su salida fue técnicamente impecable, ángulo correcto, potencia inmediata y una transición fluida hacia la fase de aceleración. A los 30 metros ya estaba plenamente en competencia. A los 60, había tomado el control. Y en los últimos metros, cuando la presión suele quebrar incluso a las mejores, ella mantuvo la compostura. Su zancada era eficiente, sin tensión innecesaria. Los hombros relajados. La mirada fija. No había desesperación en su carrera, solo determinación. El cronómetro marcó octubre del 72 segundos. Nuevo récord nacional. Oro olímpico. Un momento irreversible en la historia del deporte caribeño. Richardson cruzó la meta en octubre del 87, Jefferson en octubre del 92. Pero más allá de los tiempos, lo que impactó fue la claridad de la victoria. No fue una llegada ajustada decidida por milésimas. Fue una demostración de autoridad en el escenario más grande posible. Para Saint-Lucia, aquello significó mucho más que un resultado deportivo. Fue la primera medalla olímpica del país, y además de oro. Décadas de participación sin podio quedaron atrás en menos de 11 segundos. De pronto, una pequeña isla pasó de espectadora a protagonista global. Las imágenes de celebración recorrieron el mundo. En la isla, las calles se llenaron de gente. Familias enteras salieron a celebrar como si se tratara de una fiesta nacional. No era simplemente el triunfo de una atleta, era la validación de una identidad. Julien Alfred se convirtió instantáneamente en símbolo. Lo más llamativo fue su reacción tras cruzar la meta. Bajo una ligera lluvia parisina, dejó que la emoción la invadiera. Se quitó el dorsal y lo levantó ante el público, en un gesto espontáneo, genuino, sin guión. No había arrogancia, solo incredulidad y alegría pura. En su rostro se mezclaban años de sacrificio con la realización de un sueño que superaba cualquier expectativa previa. En entrevistas posteriores confesó que no llegó a la final pensando en la obligación de ganar. Su enfoque era ejecutar bien, disfrutar la experiencia y mantenerse fiel a su preparación. Esa mentalidad, libre de presión externa y centrada en el proceso, fue clave. Mientras otras atletas cargaban con narrativas mediáticas, expectativas históricas y el peso de tradiciones nacionales, Alfred parecía correr con libertad mental. Y en la velocidad, la mente es tan decisiva como las piernas. Su triunfo también alteró el equilibrio simbólico del sprint femenino. Durante años, la conversación había estado dominada por ciertas naciones. Ahora, una isla pequeña demostraba que el talento no entiende de geografía ni de tamaño poblacional. El oro de Julien Alfred no fue casualidad. Fue el resultado de años de desarrollo técnico, disciplina constante y crecimiento competitivo progresivo. Pero en París, todo ese trabajo invisible encontró su momento perfecto. Y en ese instante, cuando el tablero confirmó octubre del 72 segundos, el mundo entendió algo fundamental. La grandeza puede surgir desde cualquier rincón del planeta. Ese día, Saint-Lucia no solo ganó una medalla. Ganó un lugar permanente en la historia olímpica. Después de la explosión histórica en los 100 metros, muchos se preguntaban si Julien Alfred podría sostener ese nivel emocional y físico en una segunda prueba olímpica. La respuesta llegó pocos días más tarde, cuando volvió al estadio para disputar los 200 metros, una distancia que exige algo más que pura velocidad. Demanda resistencia, control táctico y precisión en la curva. La narrativa ya había cambiado. Si antes competía como aspirante peligrosa, ahora lo hacía como campeona olímpica.
Eso implica otra clase de presión. Ya no era la sorpresa, era el objetivo. En la final del 200, el desafío era enorme. Frente a ella estaba una especialista consolidada como Gaby Thomas, atleta con gran experiencia internacional y capacidad probada para cerrar fuerte en los últimos metros. El margen de error era mínimo. Alfred salió decidida. Atacó la curva con agresividad controlada, manteniendo una postura estable y una frecuencia eficiente. Su transición hacia la recta fue limpia, sin descomposición técnica. Durante varios metros la carrera se mantuvo abierta, intensa, con las principales favoritas luchando palmo a palmo. En los últimos 50 metros, Thomas logró sostener mejor el ritmo y consolidó la ventaja para llevarse el oro. Alfred cruzó la meta en 21,9 segundos, asegurando la medalla de plata. Lejos de representar una decepción, esa plata amplificó su impacto. Demostró que no dependía exclusivamente de una distancia. Confirmó que era una velocista completa, capaz de dominar la explosividad del 100 y competir al máximo nivel en el 200. Subir al podio en ambas pruebas en unos mismos Juegos Olímpicos es un logro reservado a una élite extremadamente reducida. Hacerlo con 23 años eleva aún más la magnitud del logro. Para Saint Lucia, la segunda medalla consolidó una revolución deportiva. El oro había sido histórico, la plata transformó ese momento en una nueva identidad nacional. No era un episodio aislado. Era el inicio de una era. El gobierno declaró oficialmente el 27 de septiembre como el Día de Julian Alfred, una fecha dedicada a honrar su impacto. Las celebraciones fueron masivas: desfiles, actos institucionales, homenajes públicos y una movilización popular que evidenciaba algo más profundo que orgullo deportivo. Había cambiado la percepción colectiva. Las escuelas comenzaron a reportar mayor interés en el atletismo. Niñas y adolescentes encontraron en Alfred una referencia directa, alguien que compartía su origen y había alcanzado la cima mundial. Clubes locales recibieron nuevas inscripciones. El deporte dejó de ser solo entretenimiento para convertirse en aspiración real. Ese efecto social es tan poderoso como cualquier medalla. En entrevistas posteriores, Alfred habló con serenidad sobre el proceso. Reconoció que el éxito no fue inmediato ni sencillo. Hubo entrenamientos extenuantes, momentos de fatiga mental, dudas internas y ajustes técnicos constantes. Pero subrayó 3 pilares fundamentales: fe, disciplina y apoyo familiar. Su crecimiento fue estructurado, no improvisado. Antes de los Juegos ya había mostrado señales claras de grandeza: títulos internacionales bajo techo, dominio en competiciones de alto nivel y consistencia frente a rivales de primer orden. La plata en 200 metros añadió otra dimensión a su perfil competitivo: resiliencia. Después de alcanzar la cima en el 100, muchos atletas sufren un bajón emocional. Ella hizo lo contrario. Regresó a la pista con hambre y respondió con otro podio olímpico. Eso habla de mentalidad. En el panorama global del sprint femenino, su doble medalla alteró las jerarquías. Las conversaciones ya no giraban únicamente en torno a las potencias tradicionales. Saint Lucia, gracias a Alfred, entró de lleno en la conversación internacional. Y quizás lo más significativo es que su desarrollo aún no ha alcanzado el techo. Técnicamente puede seguir refinando su fase de transición. Físicamente aún está en una etapa de crecimiento competitivo. Estratégicamente, cada campeonato le aporta experiencia invaluable. Lo ocurrido en París no fue el punto culminante definitivo. Fue la confirmación de que Julian Alfred pertenece a la élite, y que su presencia en ella apenas comienza a consolidarse. El oro la convirtió en historia. La plata la convirtió en referente. Tras su doble medalla olímpica, comenzaron inevitablemente las preguntas. ¿Cómo una atleta proveniente de una isla pequeña pudo irrumpir con tanta autoridad en la élite mundial? ¿Fue un ascenso repentino o el resultado de un proceso más profundo? En el caso de Julian Alfred, la respuesta es clara: nada fue improvisado. Mucho antes de París, Alfred ya había mostrado señales inequívocas de grandeza. En el circuito universitario estadounidense conquistó el prestigioso de Bowerman, el reconocimiento más importante del atletismo universitario. Ese premio no distingue promesas, distingue rendimiento de élite sostenido. Además, se proclamó campeona mundial bajo techo en los 60 metros,
demostrando una salida explosiva y técnica refinada. Su dominio en la Diamond League en los 100 metros confirmó que podía competir y ganar frente a las mejores del planeta de manera consistente. París no fue una sorpresa aislada. Fue la consecuencia lógica de años de preparación estructurada. Otro factor clave fue su estabilidad mental. En la final olímpica corrió sin el peso de una tradición que defender. No cargaba con expectativas históricas aplastantes, corría para construir algo nuevo. Esa libertad psicológica le permitió ejecutar con claridad en el momento decisivo. Pero detrás del rendimiento hay también una historia humana. Desde sus primeros años escolares, entrenadores y mentores identificaron su talento y lo desarrollaron con paciencia. Hubo etapas de dudas y sacrificios, pero nunca abandono del proceso. Hoy Alfred no solo es atleta. Se convirtió en embajadora de su país, símbolo de identidad y esperanza para Saint Lucia. Su figura trasciende la pista. Con apenas 23 años, su margen de evolución es enorme. Técnica, resistencia y experiencia competitiva aún pueden mejorar. Y eso es precisamente lo que inquieta al resto del mundo. Porque lo logrado en París no parece el punto final de una historia extraordinaria. Parece apenas el comienzo de una era.